Y hoy nos acompaña la vicepresidenta y diputada de la Asamblea Legislativa, Suezi Callejas, a quien le damos la cordial bienvenida. Qué gusto que esté con nosotros. Igualmente, muchas gracias por invitarme. La verdad es que ya tenía un ratito de no estar por acá. Había estado en la mañana. Sí, es cierto. Así que bueno, muchas gracias. Había estado, sí, con Marisol, sí. Pero muchísimas gracias porque la verdad siempre es bueno poder venir a hablar del trabajo que hacemos como diputados, y también yo creo que hay mucha pregunta en la población en este momento de qué se viene, qué va a hacer la nueva Asamblea en este periodo 2024-2027. Totalmente. Bueno, y de hecho quisiera primero pedir una reacción al respecto de, sobre todo, el tema de coyuntura. Ya se ve en redes sociales, obviamente, algunos videos que están circulando donde hablan algunos regidores, alcaldes, concejales de salarios de 4,000, 5,000 o más. Ya obviamente hay una postura al respecto, principalmente del presidente de Nuevas Ideas, y quiero que vean el tuit que ha publicado Xavi Sabla Bukele. Y dice, para entrar en contexto, cualquier alcalde o concejal de Nuevas Ideas que se aumente el salario, dietas o gastos de representación, así sea 1 centavo más de lo que se tenía en el periodo anterior, será expulsado del partido. Y en caso sean minoría en el Consejo, deben dejar constancia de que votaron en contra y depositar la totalidad de la diferencia del nuevo salario, dieta o gasto de representación de manera mensual a organizaciones reconocidas, tales como Cruz Roja, Comandos de Salvamento o Camilleros de El Salvador. Dice el presidente de Nuevas Ideas, en Nuevas Ideas no vamos a tolerar ninguna práctica en contra del pueblo y para beneficio propio. Eso se acabó. Espero que este mensaje quede fuerte y claro, dice Xavi Sabla Bukele en la red social X. Y bueno, la primera reacción, diputada. Pues yo creo que el llamado es bastante claro, la advertencia en este punto es bastante clara. No se vale, ya habíamos tenido de hecho en la gestión anterior un par de ejemplos de alcaldes y consejos municipales cuyo primer acuerdo en reunión de instalación fue básicamente subirse el salario. Creemos que la población ha sido bien clara. La población ha movido muchísimo las alcaldías e incluso en varias de ellas ha dado incluso un voto de castigo a varias municipalidades. Ahora vamos a trabajar en una nueva reestructuración territorial, en una nueva coyuntura. Pasamos de 262 municipios a 44, conservando los 262 distritos, pero creo que el presidente Xavi Sabla Bukele ha sido bastante claro. En Nuevas Ideas no se va a tolerar el hecho que alcaldes o regidores, es decir, concejales, se quieran aprovechar de sus nuevos cargos o incluso de haber tenido el voto de confianza para continuar en alguna alcaldía, para subirse el sueldo. La verdad es que no vale la pena. Miren, demuéstrenle primero a la gente que están haciendo bien el trabajo antes de querer que les paguen más. Yo creo que cualquiera que llega a un trabajo primero tiene que demostrar que es capaz de hacerlo y ya luego tal vez se puede hablar de nivelaciones salariales y demás. Es algo que todos los que trabajan hemos vivido, los que trabajamos hemos vivido en cualquier momento de nuestras vidas. Entiendo de dónde puede venir, pero en este caso de verdad hay que cumplirle a la población. Y si dentro de su campaña, yo creo que todos los que fueron candidatos y que ahora están electos, dentro de sus campañas hablaron claro y dijeron: no vamos a trabajar más para seguir con los mismos de siempre, vamos a cambiar, vamos a ser diferentes, vamos a estar en contra de la corrupción, vamos a trabajar realmente por nuestro pueblo, por nuestro territorio. Demuéstrenle a la gente antes de siquiera pensar en modificar estos acuerdos que tienen que ver con salarios, dietas o cualquier tipo de emolumento o estipendio que se dé en las alcaldías. Así que por respeto a la población y sobre todo por respeto a quienes votaron por ustedes, yo creo que vale la pena que hagan caso palabra por palabra de la advertencia ya de nuestro presidente del partido, Xavi Sabla Bukele, que yo creo que ha sido bastante claro con la advertencia, y quien no cumpla pues lastimosamente tendrá que sufrir las consecuencias, a ver qué tal le va.
¿verdad? Claro, y sobre todo porque hay distritos, diputada, donde obviamente se va a necesitar recursos, se va a necesitar un ordenamiento también financiero y yo creo que no se vale, y la gente sobre todo al ver este tipo de noticias, sobre todo en redes sociales, veíamos, indignaba mucho, o sea, indigna mucho al ver este tipo de comentarios. Yo tuve la oportunidad antes de entrar, de hecho, al aire, de ver un par de videos de gente donde hablaba de salarios de $4,000, $5,000 cuando vemos tanta necesidad en los distritos y que el presidente Nayib Bukele ha sido sumamente claro también en este tema. Sobre todo cuando son distritos que conforman ahora los nuevos municipios. Correcto. En donde hay poca recaudación. Correcto. Entonces, eso sobre todo, o sea, donde hay poca recaudación es imposible sostener grandes salarios. Incluso, de hecho, fue una de las grandes causas por las que se hizo esta reestructuración municipal, el hecho de que básicamente lo poco que se recogía se iba para pagar a todo el personal de las alcaldías y los consejos municipales. Entonces, por favor, tengan claridad de que se hizo una reestructuración precisamente para evitar y para reducir el gasto de las alcaldías. No para inflarlo. Entonces, no para inflarlo. Entonces, por favor, lo mejor es que el presidente Xavi da unas opciones ahí de qué es lo que pueden hacer. Y me encanta cuando habla, por ejemplo, de decir... De donarlo, ¿no? Dónenlo a organizaciones que realmente lo necesitan. Hablaba de comandos de salvamento, de Cruz Roja, de camilleros del Salvador. Y pueden también hacerlo perfectamente. Yo, desde mi punto de vista, les recomendaría dejen sin efecto esos acuerdos. Quédense como estaban, acuerden, obviamente dentro de la reestructuración hay municipios que tienen 5 salarios diferentes, por ejemplo, según cada una de las alcaldías que estaban antes, que ahora son distritos. Entonces, pueden ahorrar, tienen una gran oportunidad de demostrarle a su territorio, a su población, que hay posibilidad de ahorro. Yo creo que una de las alcaldesas ahora que lo ha hecho bastante bien es Marcela Pineda en La Paz. Sí. Entonces, creo también que hay alcaldes que no hay que decir que todos los alcaldes lo están haciendo mal. José Urbina también, ahora alcalde, lo está haciendo súper bien. El alcalde Jorge en Santa Ana. Jorge Acevedo. Jorge Castro, Gustavo Acevedo en Santa Ana también, que no se ha subido el sueldo. Mario Vázquez también. Mario Vázquez, que también San Salvador Sur. Sí. Entonces, sí vale la pena que también tomen ejemplo, y los alcaldes, sobre todo, no pueden llegar a decepcionar a su población en el día 1. O sea, eso es lo más importante. No olviden que ustedes se pueden despegar de quien ustedes quieran, pero no de la población que los eligió. Totalmente. Hablemos de lo que pasó ayer, diputada. Se instaló ya la nueva Asamblea Legislativa, yo le digo la nueva Asamblea Legislativa para un periodo 2024-2027, ahora obviamente histórico, conformado por 60 diputados, pasó de 84 a 60 y gracias a los salvadoreños, su mayoría, 54 de ellos por el partido Nuevas Ideas. Así es. Hay muchos salvadoreños que tienen mucha esperanza de lo que se puede venir desde el legislativo, sobre todo en temas de reformas constitucionales o de pronto aprobaciones importantes que el presidente Nayib Bukele necesita para poder impulsar más esa transformación del país. Pero bueno, hablemos de cómo estuvo la instalación, ¿a qué se acordó? Bueno, como ustedes saben ya desde que nosotros hemos venido comunicando, la plenaria de instalación es un acto formal en donde llegan todos los diputados, tanto propietarios como suplentes, se hace la elección de junta directiva y luego el presidente procede a juramentarnos a todos los diputados que estamos ahí para que ya, y eso es básicamente lo más importante de esa plenaria de instalación. También se hacen cosas bien formales como revisar todas las credenciales, revisar los documentos únicos de identidad, revisar el informe que da Procuraduría General de la República en cuanto a que ninguno de los diputados debe estar en mora de pagos de cuotas alimenticias con sus hijos. Entonces esto es muy importante también. Una vez se ha terminado todo ese proceso, digamos, formal, en donde cada uno de los diputados que van a formar parte de la Junta Directiva son electos de manera nominal y pública. Esto también es importante. Se proponen ahí mismo en el Pleno, se toman estas propuestas y bueno, fue todo absolutamente televisado, no solamente por el canal legislativo, sino por las plataformas en redes sociales. Sí. Y como vieron, no hubo propuesta de otros partidos ahí representados para cargos dentro de la junta directiva, pero sí es una junta que se reduce, pasa de 8
a seis integrantes de junta directiva. En una conformación de 60 diputados, la junta directiva representa el 10% de los del total de diputados electos propietarios en la Asamblea Legislativa. Y recuerden que nosotros también, desde la conformación de 84 diputados, pasamos de 11 que habían 11 miembros de juntas directivas antes, en el periodo que terminó en 2021, y cuando nosotros llegamos hicimos una reducción de diputados y nos quedamos en 8 diputados para juntas directivas. De gente, sí, no, hubo incluso juntas directivas de 15 diputados, como de 6 vicepresidentes, 10 secretarios, ahí había de todo. Entonces sí, digamos que hemos ido achicando un poco. Hay 4. Permanecemos siempre la misma junta directiva que estuvo en el primer periodo. Hay 4 miembros de junta directiva que son del Partido Nuevas Ideas, y nuestros aliados, el PDC y el PCN, que están también ahí representados. Ok. Ahora bien, hubo algo bastante interesante. A mí me encanta, por ejemplo, ver lo que pasa en redes sociales y a veces traerlo aquí en la mesa. Veíamos, por ejemplo, y algo bien extraño, no sé si votó por equivocación o usted nos confirma qué es lo que pasó. Vimos a alguien de la oposición, como por ejemplo la diputada Claudia Ortiz, votando por el nombramiento de Ernesto Castro como presidente de la Asamblea Legislativa. ¿Es así o me equivoco? No, ella votó por el nombramiento del presidente Ernesto Castro, y también votó por mí. Ok. Sí, ya luego ella quedó en abstención en todas las demás elecciones, pero sí, votó presidente y primera vicepresidencia, lo votó a favor. Debo decir de que en redes sociales incluso se ha dicho de que votó porque quería un hueso, y de una manera así bastante vulgar a mi manera de ver, porque no tiene nada que ver. O sea, ella también es una diputada que de hecho casi siempre ha sido criticada por votar en contra, ¿no? Y de una manera muy histórica, pues vota a favor de algo que... Yo cuando vi eso dije, ¿se habrá equivocado? Pero pues no. quién sabe, o sea, no creo, en el sentido de que ella al final pudo haber corregido su voto incluso, o sea, porque es algo que como todos votamos a mano alzada y a viva voz, es algo que en ese momento era posible. Incluso cuando votás con el sistema, a veces te equivocás, y entonces es posible como decir, mire, presidente, o sea, tome nota y me equivoqué, ¿verdad? Entonces, es posible, no lo hizo, y la verdad es que yo creo que en este caso muy específico, creo que ni siquiera vale la pena el hecho de la crítica. Ella tiene total derecho de votar y apoyar. En este caso, creo que el presidente Ernesto Castro ha sido una persona que ha trabajado bastante bien, considerando que venimos también de una asamblea que tenía mucha más oposición de la que ahora hay, pero también ha sido un presidente que ha sabido manejar los tiempos, respetarle la palabra a todo el mundo. Y a pesar que hemos visto algunos que se han exaltado. Mucha gente se ha exaltado, incluso el Real te dice que él tiene la potestad de parar a cualquier diputado y decir, momento, te estás exaltando, no le falta respeto a tal. Y él muy pocas veces llamó la atención, o sea, de verdad, él siempre... Tiene una gran paciencia. Estoico. Entonces, también... yo de broma siempre le digo eso, que es un estoico, pero sí, o sea, digamos que es una persona que supo llevar bastante bien la asamblea anterior, la 2021-2024, y creo también de que esta nueva junta pues va a saber trabajar tal y como venimos ya en una mística de trabajo, una ética de trabajo que llevamos que vale la pena continuar. Claro. Hablemos usted lo hablaba, diputada, la reducción de cantidad de integrantes de la Junta Directiva, el 10% obviamente de la totalidad de diputados, es decir, 6 de 60. Entonces, obviamente, es un dato importante. Para los salvadoreños que de pronto no identifican quiénes van a formar parte de esta Junta Directiva, que ayer, de hecho, fueron juramentados. El presidente de la Junta Directiva para el periodo 2024-2027 seguirá siendo el diputado Ernesto Castro. Sí. La primera vicepresidencia la tengo yo, su servidora, aquí presente, Ceci Callejas. El segundo vicepresidente lo conserva el diputado Rodrigo Ayala. Okay. La primera secretaria es la diputada Elisa Rosales. Hasta ahí
las participaciones de nuevas ideas. Luego el segundo secretario lo tiene por el primer periodo, ellos se lo dividieron, fue un acuerdo que ellos tomaron entre su fracción. Del 1 de mayo de 2024 al 31 de octubre de 2025 lo tendrá Reinaldo Cardosa, el diputado Reinaldo Cardosa, y del 1 de noviembre de 2025 al 30 de abril de 2027 lo tendrá el diputado Serafín Orantes, y el tercer secretario será el diputado Reinaldo Carballo. Ok, esto va a ser 2024-2027, ¿no? Primero Dios. Ok, ahora bien, me llama la atención también la disminución del número de comisiones legislativas. Sí. ¿A qué se debe? ¿Por qué se tomó la decisión? Nosotros la verdad tenemos ayer hicimos la plenaria de instalación, se cerró la plenaria de instalación y el presidente ya electo como tal convocó después de las juramentaciones y todo lo formal, convocó a la primera sesión ordinaria. Para este periodo, en el cual obviamente ya había algo administrativo que era necesario hacer. Al tener que reducir la cantidad de diputados, pues nosotros vimos la necesidad desde la junta directiva anterior que lo mejor es hacer más eficiente el trabajo legislativo y eliminar la burocracia en cuanto a poder atender de manera más expedita las necesidades que hay en la Asamblea Legislativa. Claro. Y esto, recuerden que nosotros estamos todo el tiempo respondiendo, hay 3 órganos del Estado, pero lo cierto es que sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo estamos trabajando en concordancia. Todas las semanas estamos viendo piezas de correspondencia que llegan del Ejecutivo precisamente para poder hacer modificaciones al presupuesto, integraciones, algunas aprobaciones de préstamos, o incluso los préstamos se aprueban en 3 plenarias distintas, sí. Dar seguimiento a todo este trabajo, aprobar cualquier tipo de contratos o convenios o o sea, es un trabajo que va constante. ¿Qué pasa hoy por hoy? Hay 20 comisiones de trabajo, entonces hay un poco de miedo de decirlo, pero lo cierto es que habían comisiones, por ejemplo, que tal vez se reunían mucho menos de otro tipo de comisiones. Por ejemplo, yo formé parte en la legislatura anterior de la Comisión de Familia, que era mi comisión de la que yo era presidenta, pero sí. También estaba en Hacienda Especial del Presupuesto y en la política. En Hacienda Especial del Presupuesto yo te puedo asegurar que todas las semanas nos teníamos que reunir porque éramos de los que más dictámenes pasamos al Pleno Legislativo para su estudio. En cuanto a niñez, por ejemplo, adolescencia o familia, pues nosotros llevamos 3 grandes leyes en esa comisión, 4, en la que colaboramos: Nacer con Cariño, las reformas a la oficina, a la Ley Especial de Adopciones, la Ley Crecer Juntos y Amor Convertido en Alimento. Luego, obviamente, había que hacer algunas otras reformas que tenían que ver con esta aprobación de estas leyes para el Código de Familia, para el Código Civil o para otros cuerpos normativos. Pero si tú no tenés una reforma que vaya directamente a familia, por ejemplo, tú no puedes estarte inventando el trabajo. Entonces, lo que se tomó en acuerdo fue el hecho de poder juntar todas aquellas comisiones que tienen una relación en cuanto a los temas que se estudian ahí adentro para poder agilizar y que poder agilizar los dictámenes y también que todos los diputados puedan tener diferentes comisiones en las que pueden estar trabajando durante toda la semana. Eso no quita que siempre es necesario tener espacio para que los diputados se acerquen a la población en sus territorios. Recuerden que no todos los diputados son de San Salvador. En la Asamblea Legislativa hay diputados de todos los departamentos y también es importante dar espacio para que ellos puedan ir a sus departamentos y trabajar directamente con las comunidades. Porque no son diputados de escritorio, son diputados de territorio. No, es que se tiene que hacer, o sea, es un trabajo que hay que hacer, ha quedado demostrado. También la gente te lo pide, la gente pide que tú salgas y que estés ahí con ellos y que puedas ver qué es lo que ellos necesitan para poder realmente decir, ok, se necesita hacer esta reforma o esta reforma, y ya se genera una propuesta. Entonces, de las 20 comisiones, ayer se tomó la decisión en el Pleno de hacer 8 comisiones, de las cuales
por ejemplo, escuchábamos las opiniones de algunas diputadas de oposición en donde decían, miren, no estamos de acuerdo porque creemos que se están dejando por fuera algunos temas. No es cierto. Nosotros, de hecho fui yo la que tuvo la oportunidad de aclarar este punto. Se mantiene, por ejemplo, la Comisión Política, se mantiene la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, porque además es una de las comisiones que de verdad les digo más produce dictámenes, y además ahí se estudia el presupuesto general de la nación, que ya solamente eso a nosotros nos lleva fácil, más o menos desde septiembre de cada año hasta diciembre de cada año nos dedicamos solamente a presupuesto. En la Comisión de Salvadoreños en el Exterior, Legislación y Gobierno, esa es una nueva comisión en donde se integran la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, Reformas Electorales, Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior en una sola. Como verás, son 3 comisiones que antes existían, que veían temas relacionados entre sí, pero que simplemente muchas veces tenía esta cosa de que mientras más haya, parece que más trabajamos. Pero lo cierto es que hay que ser bien rápidos, y también es cierto de que a veces se decidía pasar por dispensa de trámite, porque las comisiones se tenían que convocar en las plenarias. Entonces realmente tú necesitas 2 semanas para la comisión, la semana de la plenaria, convocatoria, y la siguiente semana para ya reunirte. Entonces muchas veces no te daba el tiempo porque se necesitaban hacer los cambios rápidos, y nosotros somos una asamblea que está comprometida a la celeridad. No necesitamos 15 años pueblo salvadoreño para estudiar una ley. O sea, si nosotros ¿cuánto pasó la ley del agua? Como 15 años. 15 años. Qué terrible. Ese fue mi ejemplo. No necesitamos 15 años para una ley. Lo cierto es que tú en 15 años no tenés la verdadera voluntad política de aprobarlo. Hay cosas que necesitan de tu entera concentración, por supuesto, pero por eso mismo a veces hay 12 horas de trabajo, a veces hay 18 horas de trabajo, y a veces están las 8 normales. Seguridad Nacional y Justicia, que integra seguridad pública, combate a la narcoactividad, defensa, justicia y derechos humanos. Niñez e integración social, esta quedó grande porque tiene cultura, educación, familia, niñez, adolescencia, adulto mayor, personas con discapacidad, la mujer, juventud y deporte. Tecnología, que es básicamente toda la integración social ahí mismo. Tecnología, turismo e inversión, que integra economía, finanzas, trabajo y previsión social, de infraestructura y desarrollo territorial, que va a integrar obras públicas, transporte, vivienda y asuntos municipales, la de salud, agricultura y medio ambiente, que va a integrar, tal y como lo dice, salud, medio ambiente, cambio climático, y todos los temas agropecuarios van a estar integrados en estas comisiones. Además, también hubo una modificación en el sentido que las comisiones, el presidente pueda convocarlos de manera extraordinaria, de forma ordinaria en la plenaria y de manera extraordinaria en el momento que sea necesario, siempre y cuando la convocatoria venga del presidente de la Junta Directiva, porque hay momentos en los que entendemos que la coyuntura lo puede ameritar. Respondiendo y también a la agilidad que usted menciona. Necesitamos ser más ágiles cada vez, eliminar la burocracia, y también se aprobó que en casos de emergencia nacional, catástrofe o calamidad, se puedan realizar las plenarias de manera virtual. Esto es algo que, aunque se hizo en la pandemia, nunca hubo una modificación al real. Entonces, para hacerlo completamente legal, ya que, o sea, precisamente somos el órgano de Estado que emite leyes, necesitamos que sea completamente legal y formal, y se agregaron estas 3 reformas al real, que vamos a esperar los 8 días de la vacatio para que ya podamos trabajar de esta manera, y creo que la plenaria quedó convocada para viernes, si no me equivoco, porque jueves se cumplen los 8 días de vacatio. Entonces creo que quedó para el viernes de la próxima semana. Me llama mucho la atención la disminución de las comisiones legislativas, y esto hay que decirlo, no es algo antojadizo. De hecho, lo respalda el artículo 39, entiendo yo, de disminuir el número de comisiones. Yo recuerdo que en el pasado, diputada, y la gente también lo sabe, las asambleas, la asamblea y sobre todo estas comisiones funcionaban mucho con intereses políticos debajo de la mesa, funcionaban muchos por negociaciones. Se hablaba, por ejemplo, que dentro de las comisiones se entregaban bonos, celulares u otros beneficios. ¿Cómo se encuentra ahora estas comisiones? ¿Qué ya no hay del pasado?
Pues gracias a Dios hemos logrado limpiar precisamente toda esa cultura de corrupción que existía dentro de las asambleas anteriores. Desde la asamblea de 2021 se sentó un precedente, de hecho se armaron 2 comisiones de investigación bastante importantes. Una fue la de investigación para todos los fondos que se habían entregado desde la Asamblea Legislativa a ONGs fachada completamente, y también se organizó una comisión especial para estudiar todos los sobresueldos que se habían dado en periodos anteriores. Y entonces sí vale la pena recalcar el hecho de que la Asamblea se comprometió completamente a parar cualquier tipo de financiamiento que se aprobara dentro de la Asamblea. De hecho, era una práctica bastante particular en donde Lorena Peña era diputada en ese momento, vicepresidenta en varias ocasiones, de hecho, de la Asamblea Legislativa, presidenta, creo que también en un periodo estuvo de presidenta, no me puedo equivocar en esto. Pero ella además era la presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, y además era presidenta de una de sus ONGs, ahí supuestamente feministas, y entonces ella se solicitaba como presidenta los fondos, lo recibía como presidenta de Hacienda, se lo aprobaba como presidenta de Hacienda, y ya después se repartían entre todos ahí la ganancia. Entonces, eso es solamente un ejemplo, pero ese fue el modus operandi en todo ese tiempo. Yo recuerdo, de hecho, en las imágenes que estamos viendo, yo recuerdo también como ella y Milena Calderón de Escalón, por ejemplo, ex alcaldesa, ¿se acuerdan ustedes los de Santana? Que nos están escuchando las cosas que también ella hizo, las diferentes mini proyectos. Sí, incluso también en la de investigación de sobresueldos, en el momento que llegó Cristiani, se le hicieron todas las preguntas y él lo único que contestó fue todo era legal y lícito, desde su concepción, obviamente. Yo recuerdo, por ejemplo, estas imágenes de Milena Calderón de Escalón, donde ella decía, es que en un papel agarrábamos, vaya, ¿cuánto te sobra a vos? ¿Cuánto a vos? Vaya, y lo ordenaban con lápiz. Las famosas colas de presupuesto. No, en serio, yo creo que eso de verdad, bueno, ya entiendo yo que va a manos o ya está en manos de la Fiscalía, ¿no? Ya está en manos de la Fiscalía, ambos es informes. Sumamente grave todo lo ambos que informes con los hallazgos que se encontraron en la investigación de ambas comisiones están ya en manos de la Fiscalía, tienen aviso y todo. Es particular. Para quien no ha trabajado en la administración pública, no existen las colas de presupuesto, no existe que te sobre de un presupuesto general del Estado. Al contrario, lo que se hacía era de manera determinada cortar el financiamiento de alguna institución del Estado que tiene una obligación para con los ciudadanos salvadoreños y dárselo directamente a sus ONGs. Entonces, cada quien creaba la ONG que mejor le gustaba, y así, mira, se crearon muchísimas en todos, o sea, para educación, para cultura, para ver temas de salud, para ver temas de mujer, de niñez, o sea, ahí los hasta temas para educar, los temas son variopintos. Alfabetización, y a la hora, yo recuerdo que pedían informes y no había nada. No, es que también aquí era una piñata, una piñata, el Estado era una piñata, y aquí quien podía agarraba, y entonces eso se cortó desde 2021 que se entró en la asamblea, ahora anterior, y gracias a Dios es algo de lo que ya nos hemos deshecho, creo yo, completamente, al menos como práctica dentro de la asamblea. Diputada, el pasado lunes, la anterior asamblea legislativa, bueno, que ya finalizó su legislatura, de hecho el 30 de abril, como última acción de su gestión y porque la gente también ya lo pedía, se reformó el inciso segundo del artículo 248 de la Constitución de la República. Y qué bien que podamos tenerla acá con nosotros para que nos cuente exactamente qué es lo que se reformó y cuál va a ser el rol que va a tener esta Asamblea Legislativa. Pues básicamente en la reforma del artículo 248 se agrega una forma de reformar. El artículo 248 en su inciso primero, segundo y tercero, es un artículo de 4 incisos, habla sobre el proceso de cómo se puede reformar la Constitución. Entonces, este es el primer paso para poder entender que todo lo que dijeron en su momento los
analistas, opinólogos de oposición queda completamente fuera en el hecho que decían, no se puede reformar el artículo 248. Claro que sí, se puede reformar. De hecho, el artículo 248 pone las reglas de cómo reformar la Constitución y el artículo 248 forma parte de la Constitución, por tanto, se puede reformar. Se puede hacer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue agregar un requisito de rigidez a la reforma constitucional. ¿Por qué? Tal cual en este momento, hoy por hoy, dice, el artículo nos dice, primero, la reforma constitucional se puede hacer siempre y cuando se presente esta reforma por no menos de 10 diputados electos. Okay. Tuvieron, creo que todos pudieron ver la iniciativa de esta reforma. Y se cumplió. Fuimos 10 diputados electos los que firmamos. Luego dice que esta reforma debe aprobarse con el voto de la mayoría. En ese momento, mayoría simple. En ese momento, 43 diputados conformaban la mayoría simple en una asamblea de 84 diputados. Luego dice que para continuar con para que esta reforma sea real, debe ratificarse en la siguiente asamblea con el voto de las 2/3 partes de los diputados electos, que en esta conformación serían 40 diputados, ya dentro de la asamblea de 60 diputados en total. Y nosotros le agregamos que en el caso, textualmente dice, o por la misma asamblea con el voto de las 3/4 partes. Okay. Eso fue lo que nosotros agregamos, 14 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que además de este proceso regular que todos conocemos, agregamos otra posibilidad de poder reformar la Constitución, en el sentido que siempre se hace la iniciativa por 10 diputados electos, luego se tiene que aprobar la iniciativa como una reforma con el voto de la mitad más uno. En esta conformación serían 31 diputados, pero para que esa reforma pueda ratificarse dentro del mismo periodo de la Asamblea Legislativa, o sea, digamos 2021, 2024, 2027, tendría que aprobarse con las 3/4 partes de los diputados en alguna doctrina, que en este caso serían 45 diputados. Esto es solamente para agregar un requisito de rigidez, porque muy pocas veces se ha tenido un consenso tan grande en las asambleas. Esto es completamente histórico y el pueblo salvadoreño puede perfectamente cambiar la conformación en las siguientes elecciones. Esto es algo que va a futuro. ¿Qué queremos? Poder dar respuesta a las necesidades de la población de una manera más ágil, rápida y real, expedita. Y también nosotros estamos claros, y de hecho la exposición de motivos de esta iniciativa lo dice claramente: no podemos condenar a las futuras generaciones a una constitución de muertos, dice, sí. Pero realmente no podemos condenar a las futuras generaciones a que se queden con una constitución que ya no responde a sus necesidades y a su realidad. Estamos con la constitución de Dawison, ¿no? Seguimos con la constitución del mayor Dawison, de hecho, la que hicieron en un golpe de Estado que fue en el 79, la constitución se elige al constituyente en el 82 y empiezan a trabajar en el 83. En diciembre del 83 se presenta la nueva constitución. Ojo, fue una constitución que se aprobó completamente a puerta cerrada. No hubo en ningún momento una consulta ciudadana para hacer esta constitución. Estábamos en pleno El Salvador, yo no había nacido en ese entonces, pero creo que tú tampoco, No, pero tampoco. El país estaba sumergido en ese momento en un conflicto armado, sí. Y ellos tenían el poder, era una mayoría de derecha completamente la que conformó esta constituyente. Se saca esta constitución, entra ya, digamos, en vigencia, y eventualmente pues es la constitución que tenemos. Ahora bien, para todos aquellos que han dicho que no se puede reformar la Constitución, no es cierto. Hay 14 reformas aprobadas de la Constitución del 83, o sea, desde 1983 hasta 2024, hay 14 reformas que se aprobaron y se ratificaron, y además hay 39 otras reformas que no fueron ratificadas porque simplemente no se pusieron de acuerdo en su momento. Y yo creo, diputada, que también vale la pena recordar que hay también gente que, entre palabras, reformó la Constitución vía Sala de lo Constitucional. Hay que recordar a estos señores que le decían los jinetes del apocalipsis. Sí. Los magníficos. Sí, los magníficos. Los magníficos. Sí, hay dos maneras, digamos, de reformar la Constitución. El único órgano del Estado que puede reformar la Constitución en su texto
es la Asamblea Legislativa. Correcto. Pero la verdad es que la Constitución está sujeta a un control difuso, que es como se conoce dentro de la doctrina del derecho, a través de las resoluciones de los jueces y de los magistrados, de la jurisprudencia, la que conocemos. Entonces, pero no altera el texto directamente, sino que altera la interpretación. Exacto. Que es todavía, digamos, un poco más cuestionable en alguna forma, Sí. pero lo cierto es que nosotros como asamblea, y también te puedo hablar como gobierno, y hablo desde 2019 como gobierno, siempre hemos sido respetuosos de las resoluciones de la sala, siempre hemos sido respetuosos de lo que ha salido de ahí, incluso cuando no hemos estado de acuerdo. En el tiempo de pandemia yo era todavía ministra de Cultura y hubo un choque terrible entre el Ejecutivo y la Sala de lo Constitucional. Ellos decretaron, bueno, básicamente todo lo que salía del Ejecutivo se decretaba inconstitucional eventualmente, y de hecho incluso la pandemia se vio, el manejo de la pandemia se vio bastante colapsado por el hecho de las resoluciones. Sin embargo, siempre se respetaron, incluso cuando no estamos de acuerdo, que es algo que dentro de un Estado de Derecho Claro. pues tenemos que hacer. Y sobre todo porque, diputada, y con eso me quiero ir a la pausa, sobre todo porque yo creo que los salvadoreños estamos viviendo otra era, estamos viviendo un periodo de transformación. El Salvador ya no es el mismo de antes. No. Las necesidades son diferentes, la visión de los salvadoreños son diferentes, estamos pasando a un renacimiento, un nuevo país, y yo creo que también necesitamos una constitución que esté a la altura de todas esas necesidades. Por supuesto, sobre todo porque las necesidades de nuestro país van cambiando. El mundo en su conjunto está cambiando de manera muy acelerada. La misma tecnología nos exige que vayamos a pasos adelantados, y nosotros no podemos seguir con una constitución de hace más de 40 años porque no nos da la posibilidad a veces de movernos de la manera acelerada que necesitamos. Eso no quiere decir que no hayan temas que como sociedad queremos conservar, digamos, como el corazón Claro. de nuestros valores y y nuestra esencia como valores familiares, Claro. valores educativos, valores culturales que queremos conservar como esencia de salvadoreños, y es también algo que debemos proteger vía Constitución, vía derechos fundamentales, vía derechos humanos. Totalmente. Estamos muy contentos porque, bueno, ya muy pronto va a comenzar este censo nacional 2024. Van a llegar, bueno, hoy este día inició, van a llegar estos, lo que le llaman censistas, tocando puertas de sus casas, porque precisamente hoy inició este censo de población y vivienda El Salvador 2024. Hoy cada uno de los salvadoreños empieza a ser contado, y esto nos va a permitir, por supuesto, que nuestras autoridades tomen mejores decisiones en cuanto a políticas públicas para poder pues tener todos los programas en beneficio de todos los salvadoreños. Así que, por favor, si usted le llegan a tocar mañana, con muchísima sonrisa, hay que abrir y dar todos los datos para que en efecto podamos crear este censo de población y vivienda El Salvador 2024, que yo creo, diputada, ya tenemos ¿cuántos años? 17 años, si no me equivoco. ¿no? 17 años, si no me equivoco, Sí. de la última vez que se hizo un censo en El Salvador. Sepan que es muy importante, ha sido algo que ha sido lento, no lo voy a negar, porque también tuvimos una pandemia ahí en medio. Claro. que se llevó parte de los fondos que estaban destinados para hacer este censo. De hecho, el censo iba a empezar en 2021, pero obviamente hay que hacer todo un trabajo preparatorio, y de hecho hemos tomado varias decisiones y se han hecho varios cambios para que la DIGESTIC pasara al Banco Central de Reserva, que es la entidad que maneja la estadística macro del país, tanto macroeconómica como microeconómica del país, y que vale la pena que estuviera ahí adentro. Entonces sí, poder reforzar este mensaje en cuanto a demos los datos lo más certeros posibles, porque va a ser muy importante poder tener datos reales de la población, porque solamente así se van a poder construir políticas públicas y programas que respondan directamente a la población que tenemos y a las necesidades que tenemos. Claro, sobre todo porque no se puede tomar decisiones a ciegas, hay que tener datos concretos, y este censo permite precisamente eso. Diputada, tengo pocos minutos, pero sí me gustaría poder conversar. ¿Qué pueden esperar los salvadoreños de esta nueva Asamblea Legislativa? Bueno, nueva Asamblea Legislativa. Nueva Asamblea Legislativa. Pueden esperar, por supuesto, siempre que vamos a estar con los ojos y los oídos bien abiertos para escuchar y ver a la población salvadoreña, ver qué es lo que ustedes
piden y necesitan, por supuesto, no solamente en el acercamiento en redes sociales, sino también las personas, incluso salvadoreños que viven en el exterior, que nos visitan, salvadoreños que están acá, que nos visitan en las diferentes plenarias, pero sobre todo sabemos que tenemos que reforzar esa gobernabilidad para el gobierno del presidente Nayib Bukele, porque este país ya está avanzando. Entonces nosotros tenemos que llevar a El Salvador al siguiente nivel. El mundo está viviendo un estrés económico total, que tiene que ver con guerras y conflictos armados que no tienen nada que ver con El Salvador, pero que obviamente impactan la economía salvadoreña. Sabemos que hay un estrés económico en este momento para todos, no nos estamos haciendo ni ciegos ni sordos ante la problemática. Existe, es así, pero de verdad que nosotros tenemos que trabajar junto al Ejecutivo para poder dar la mejor respuesta posible entre todos nosotros. Le apostamos al desarrollo económico, le apostamos a la inversión en nuestro país. Gracias a Dios hemos poco a poco y entre todos, esto sí, entre todos, hemos ido consolidando cada vez más el proceso de paz y seguridad que vive El Salvador. Hemos ido consolidando también el proceso de seguridad jurídica en nuestro país, ¿por qué no decirlo? Siempre es algo que es importante. Ningún inversionista va a querer llegar a un país que sea violento y por eso nosotros teníamos tan poca inversión nueva en El Salvador. Y tampoco ningún inversionista grande va a querer llegar a un país en donde no hay seguridad jurídica o en donde no hay incluso la flexibilidad de revisar algunos temas que no están que no están todavía ayudando a que vengan estas grandes inversiones. El presidente se ha caracterizado siempre por ser un presidente que no ha querido subir impuestos en ninguna de sus etapas, ni como alcalde, ni como de Nuevo Cuscatlán, de San Salvador, como presidente, a pesar de las presiones de organismos internacionales para que esto suceda. Es también darle a la población tranquilidad en ese aspecto, porque sabemos que hay una economía que se está moviendo, digamos que se está contrayendo. Gracias a Dios no estamos en la época de 2008, en donde hubo un crash económico a nivel mundial, pero sí estamos sufriendo las consecuencias de decisiones, de conflictos que tienen que ver con otros países en los que nosotros no tenemos nada que ver, repito, pero sí somos una asamblea que está completamente alineada a dar gobernabilidad al presidente, a dar celeridad, a tomar las decisiones en el momento necesario, a no negociar bajo ningún pacto bajo la mesa, a no negociar con la vida de los salvadoreños. Al contrario, nosotros estamos comprometidos con la protección de la vida, con la protección de la niñez, de la adolescencia, de la familia salvadoreña, que sí, nosotros creemos que es la base de la sociedad, así que estamos acá para impulsarla y para reforzarla. Por supuesto. Diputada, gracias de verdad, son las 9 de la noche en punto, gracias por acompañarnos, por estar acá con nosotros y bueno, dedicarnos parte de su agenda. Yo sé que le toca el corre-corre todo el día, pero qué bien que pudo tener un par de minutos con nuestra audiencia. Muchas gracias por la oportunidad también de poder contarle a la población, de rendir cuentas. Yo lo veo así cada vez que voy a una entrevista, de poder contarles qué es lo que hacemos, incluso aclarar cualquier cosita que hay ahí en los medios o en las redes sociales que está completamente confundiendo a la población. Ahora, por ejemplo, me preguntaba alguien que me encontré en un lugar público, me decía, mira, ¿es cierto que le han subido al IVA el 16%? No se le ha subido al IVA el 16%, sigue siendo el 13%. No se toman estas decisiones de esta forma y de todas maneras tendría que pasar por la Asamblea y todos se darían cuenta. Así que gracias por estos espacios. Un saludo también a la población que nos mira, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Un abrazo y bendiciones para todos. Muchas gracias.